12:36, muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol del Mediodía. Usted necesita estar bien informado. Es dramática la situación que se vive en Bogotá por cuenta de asesinos infiltrados en barras del fútbol. Ya son 3 personas asesinadas en las últimas horas en la capital del país. Los crímenes llevaron a la Alcaldía Mayor a suspender el partido que esta noche iban a protagonizar Millonarios y Nacional. Juan. Y el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, respaldó la decisión y llamó a los alcaldes del país a tomar medidas para evitar más crímenes como estos. Tenemos reportes en vivo, vamos a comenzar con Juanita Gómez. Ella está con los familiares del joven asesinado en una estación de Transmilenio. Juanita, buenas tardes. ¿Qué le contaron los familiares? Buenas tardes, Vanessa. La familia Medellín todavía no se explica qué fue lo que pasó y ellos, además de exigir justicia por la muerte de su familiar, le están haciendo un llamado a la juventud de todo el país para que se haga una reflexión en torno a los enfrentamientos que se están dando entre las barras de los distintos equipos de fútbol. Y se hacen una pregunta que yo creo que nos hacemos todos, y es: ¿por qué matarnos si somos distintos? ¿Por qué matarnos si creemos en cosas distintas? La víctima, la última víctima de las últimas horas es Carlos Andrés Medellín, de 19 años, un estudiante del SENA que estaba en compañía de otros de sus amigos hinchas de Nacional cuando fueron, al parecer, atacados por hinchas de Millonarios. 9:49 de la noche. Este video de seguridad de la estación de Transmilenio de Ricaurte en Bogotá muestra un grupo de jóvenes. Quien está de pie con chaqueta negra de rayas blancas es Carlos Andrés Medellín, de 19 años. Varios de sus compañeros tienen gorras alusivas al equipo de Nacional. Segundos después, su atención se concentra en la llegada de un articulado a la estación. Uno de ellos oculta su gorra dentro de la chaqueta. Todos corren. 5 personas que al parecer son hinchas de Millonarios descienden del articulado y van tras los jóvenes. Carlos Andrés lanza una patada, luego cae. Todos desaparecen de cuadro. Don Rosendo Medellín, padre de Carlos Andrés, en medio de la tragedia que vive hoy su familia, narró los momentos previos a la muerte de su hijo. Que le dijo a la abuelita: me voy, mamá, abuelita, a una reunión que tengo de Nacional. Y desafortunadamente salió y no regresó ya a la casa. Él nos explica cómo los seres humanos se pueden matar por un equipo de fútbol. Muchachos de hoy en día no es orgullo de hacer una camiseta de un equipo uno. Por una simple camiseta lo matan a uno. No es justo. Los 5 jóvenes, al parecer de la barra de Millonarios, son buscados por las autoridades. El director de la policía de Bogotá, el general Luis Eduardo Martínez, rechazó estos casos y asegura que solo denotan una sociedad enferma. No puede ser posible que por el solo hecho de colocarse una camiseta de un equipo contrario se asesine de manera inmisericordia. Tuvimos una época aciaga donde se asesinaba por color político. Ahora estamos asesinando por el color de una camiseta. Eso es imposible. Entre toda la sociedad buena, que somos más, tenemos que mirar qué vamos a hacer con esa sociedad enferma, que generalmente son jóvenes. Las exequias de Carlos Andrés Medellín se realizarán mañana acá en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias a Juanita Gómez por ese reporte. Y cuando apenas tratábamos de asimilar este hecho, se conoció la noticia sobre el asesinato de otro hincha, esta vez en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. Allí está Paola Bermúdez. Paola, buenas tardes. ¿Y qué fue lo que pasó? Hola Juan Diego, televidentes, buenas tardes. Sucedió hacia las 9 de la noche de anoche frente a este conjunto residencial que ustedes ven a mi espalda, también frente al Parque Piloto, en el barrio Villa María de la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá. Un joven reconocido hincha de Nacional que tenía varios tatuajes en su cuerpo fue agredido por otro hincha, pero del equipo Millonarios, que se enfrentaban esta noche aquí en Bogotá. Ese hincha que lo agredió le propinó una puñalada que posteriormente le causó la muerte. Él portaba camiseta del equipo albiazul, según los testigos. Esto es lo último de Noticias Caracol. El presidente Juan Manuel Santos va a salir a hablar en este momento. ¿Qué tal de nuevo con ustedes? Vamos a ver las imágenes porque el presidente Juan Manuel Santos ya empieza su discurso, Luis. Un discurso que tiene 2 capítulos, los caminos de la paz, y el segundo capítulo es la defensa de la soberanía colombiana, en clara alusión a la pretensión de Nicaragua. Señor presidente, señores jefes de Estado y Gobierno, distinguidos delegados, señoras y señores, permítanme romper un poco el protocolo
y comenzar esta intervención hablando de una mujer sencilla, una mujer colombiana llamada María Zavala, que resiste todos los días el peso del inmenso dolor en su corazón. Hace 2 décadas, hombres armados pertenecientes a grupos ilegales llegaron a su vereda, situada en el Caribe colombiano, determinados a imponer su ley de terror. Frente a ella y frente a sus pequeños hijos, asesinaron a su esposo y a otros 2 familiares. La obligaron a abandonar su casa y luego le prendieron fuego a todo lo que quedaba. A duras penas logró sacar los cadáveres de las cenizas. Los enterró ahí mismo y salió huyendo de su parcela con sus niños, sin una sola pertenencia. Solo llevaba su inmensa tragedia a cuestas. Hoy, María Zavala es una líder valiente e inspiradora, una líder de las víctimas que trabaja por la paz en mi país. Tristemente, en Colombia hay muchos miles de casos como los de María Zavala. Se calcula que en estos 50 años han muerto por causa del conflicto más de 220,000 personas. Eso es el doble de las víctimas fatales de la guerra en Bosnia, en la antigua Yugoslavia, que fue una guerra abierta y despiadada que conmovió al mundo entero. Y habría que agregar a los heridos, a los mutilados por las minas antipersona, a los que han sufrido la infamia del secuestro y a los desarraigados de su propia tierra, que pueden sumar cerca de 5 millones de personas. Esta es la realidad dura y cruda de un conflicto que infortunadamente sigue vigente. Es el conflicto más viejo y el último del hemisferio occidental. Y Colombia, a pesar de esto, a pesar del conflicto, ha logrado avances sin precedentes en los últimos años en materia de seguridad, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en su desempeño económico. Hemos logrado muchísimo, en medio de una confrontación. ¿Cuánto más podríamos hacer sin esa confrontación? Y debo confesar ante ustedes que para mí hubiera sido fácil, como gobernante, seguir avanzando por el camino que llevábamos y dejar sin resolver definitivamente este conflicto. Porque hacer la guerra, y yo la sé hacer, es más fácil que buscar la paz. Hubiera sido más fácil, pero no responsable. Porque seguir conviviendo con el conflicto sería como condenar a millones de personas a muchos más años de violencia, de miedo, de pobreza, de victimización. No sería responsable ni con América Latina ni con el mundo, que sufren también de diversas maneras los efectos del conflicto colombiano. Y no sería responsable con mi propia conciencia, porque hoy estamos ante la mejor oportunidad, una oportunidad real, tal vez la última, de poner fin al conflicto. Y no podría morir tranquilo si no hago todo lo que esté a mi alcance para aprovecharla. Mi generación no ha conocido
un solo día de paz. Y mi sueño es que mis hijos y los hijos de todos los colombianos sí puedan conocerlo. Yo espero que la guerrilla entienda que llegó el momento de dejar atrás esta confrontación de 50 años, que llegó el momento de cambiar las balas por los votos, las armas por los argumentos, que llegó el momento de continuar su lucha, pero en democracia. Y hoy, ante esta asamblea, los colombianos agradecemos el apoyo que hemos recibido de la comunidad internacional en el propósito de alcanzar el fin del conflicto por la vía del diálogo, y reivindicamos ante el mundo entero nuestro derecho a lograr la paz. Nos cansamos del miedo, nos cansamos de la violencia, nos cansamos de un conflicto que enfrenta a hijos de una misma nación y que frena nuestro desarrollo. María Zavala es una víctima entre muchas, y todas tienen derecho a la justicia, derecho a la verdad, derecho a la reparación y a la no repetición. En eso estamos trabajando en nuestro país. Mi gobierno promovió el más ambicioso proyecto de ley que se conozca para atender y reparar a las víctimas en medio de un conflicto. Una ley que tuve el honor de sancionar con la presencia del propio secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Pero nuestra obligación va más allá de la atención a las víctimas del pasado. Nuestra obligación más urgente hoy es evitar que se produzcan nuevas víctimas. Es acabar con este conflicto ya, para que el ciclo de violencia y de dolor no se siga repitiendo. Nosotros lo estamos haciendo siguiendo nuestra tradición democrática y respetando, por supuesto, como siempre lo hemos hecho, nuestro Estado de Derecho y nuestras obligaciones internacionales. Queremos acabar nuestro conflicto sin renunciar a la justicia, ni mucho menos a la verdad y a la reparación de las víctimas. Y aprovecho esta ocasión para hacer una reflexión ante esta Asamblea sobre el papel de las Naciones Unidas y de las organizaciones multilaterales frente a nuestro proceso de paz y su eventual implementación. Es una reflexión pertinente y actual, pues Colombia es tal vez el primer país del planeta en asumir un proceso de esta naturaleza durante la vigencia del Estatuto de Roma, lo que nos convertirá en un modelo para otros casos en que se busque privilegiar el diálogo sobre la solución armada, como debe ser. Recientemente, la antigua alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la canadiense Louise Arbour, señaló que la doctrina internacional no ha sido exitosa en encontrar respuestas prácticas a cómo resolver la tensión real entre paz y justicia en un proceso de negociación. Recordó la señora Arbour casos paradigmáticos como los tribunales para Yugoslavia y Ruanda, que han tenido inmensos recursos, pero muy pobres resultados. El Tribunal para Ruanda, fundado en 1994, solo ha logrado resolver 40 casos de cerca de 800.000 asesinatos que se cometieron en un solo año. Y el de la antigua Yugoslavia, en 20 años, apenas ha resuelto un centenar de casos. ¿Cómo lograr entonces, al mismo tiempo, la terminación del conflicto armado, el cumplimiento de nuestras obligaciones de investigación y sanción,
y la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas, este dilema hay que enfrentarlo con honestidad y con seriedad, y así lo estamos haciendo en Colombia. En efecto, adoptamos una estrategia integral de justicia transicional que atiende los principios de verdad, de justicia, de reparación, que esperamos nos permita hacer ese tránsito hacia la paz. Podemos decir que hemos sido pioneros en la implementación de medidas de justicia transicional en medio del conflicto, poniendo en un lugar prioritario la satisfacción de los derechos de las víctimas. Porque en mi país nadie quiere que la violencia se perpetúe. Lo que planteamos a la ONU y a la comunidad internacional es que se respete el derecho de Colombia y de toda nación de buscar la paz. Pedimos que se nos siga acompañando en este esfuerzo, respetando nuestras decisiones, nuestra forma de hacer las cosas y confiando que nuestras actuaciones nunca han sido ajenas a las sensibilidades de la comunidad internacional. No podemos pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y a procesar todos los responsables para luego no cumplir. Pero sí podemos construir una estrategia realista y transparente que permita satisfacer de la mejor manera los derechos de todas las víctimas. Si entendemos la justicia y la lucha contra la impunidad en una transición como un conjunto de medidas que satisfagan a las víctimas y no solo como la administración de procesos penales, será posible encontrar una solución integral para todos. Me refiero a medidas como el esclarecimiento real de lo sucedido, el reconocimiento de responsabilidad, la recuperación de confianza, el acceso a una reparación o aquellas destinadas a garantizar la no repetición. De esta manera, la justicia se convierte, como debe ser, en un apoyo y no en un obstáculo para la paz. Y quiero ser claro, no habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Por el contrario, esta es la primera vez que Colombia se toma en serio la obligación de lucha contra la impunidad por los hechos cometidos en nuestro conflicto armado. No se trata entonces de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia. Y lo digo con total convicción. Es mucho lo que está en juego, ni más ni menos que el fin de un conflicto de medio siglo y la suerte de 47 millones de colombianos. Ya llevamos un año de conversaciones y hemos logrado acuerdos en tan solo uno de los 6 puntos de la agenda. Yo sigo optimista, pero la paciencia del pueblo colombiano no es infinita. Las guerrillas tendrán que decidir si optan por una paz honorable y duradera o si continúan en la guerra. Y desde acá les hago un llamado para que entiendan que la historia nos ha conducido a este momento definitivo. Es la hora de las decisiones. Si salimos con las manos vacías, condenaremos a nuestra nación a muchos más años de sangre y de dolor. No podemos perder esta oportunidad. Las futuras generaciones y la historia no nos lo perdonarían. Ahora bien,
Nuestro conflicto, con toda su violencia y toda su crueldad, ha estado atravesado por una flecha venenosa que lo alimenta y que se alimenta de él. Me refiero al narcotráfico. Esta actividad ilícita ha sido la principal fuente de financiación y de violencia y del terrorismo en mi país, y yo diría que en el mundo en los últimos tiempos. Sin la influencia nefasta del narcotráfico que aviva la hoguera de nuestra guerra, estoy seguro de que este habría terminado. Por eso hemos incluido en la agenda de discusión con la guerrilla como un punto específico el tema de las drogas ilícitas. Si logramos que la guerrilla, una vez desmovilizada, cambie de lado y se convierta en aliada del Estado para poner un dique definitivo al narcotráfico y terminar los cultivos ilegales, imagínense lo que esto significaría. Una Colombia sin coca y una Colombia sin conflicto era una utopía, un sueño imposible, pero que ahora podemos hacer posible para bien no solamente de los colombianos, sino del mundo entero. Hace casi medio siglo, aquí en este mismo recinto, se aprobó la convención que dio acta de nacimiento a la guerra contra las drogas. Hoy tenemos que reconocer que esa guerra no se ha ganado. Y lo digo como presidente del país que más muertos, que más sangre y que más sacrificio ha puesto en esta guerra. Y también el que más resultados ha obtenido en la lucha contra este flagelo y las mafias que lo sustentan. Y consciente de esto, lideré el año pasado, al presidir la Cumbre de las Américas, una propuesta para debatir y mirar diferentes escenarios en la lucha contra el problema mundial de las drogas, con el fin de evaluar lo que estamos haciendo y buscar la forma de ser más efectivos. Encomendamos a la Organización de Estados Americanos realizar estudios con expertos, con académicos, con personas que tienen diferentes enfoques sobre cómo afrontar este problema. Estudio que nos fueron entregados en el mes de mayo. Los diversos gobiernos los estamos evaluando y deben servir de insumos para la discusión en todas las universidades, en los centros de pensamiento, en los diferentes escenarios, no solo en América, sino del mundo entero, porque este es un problema global que requiere una solución global. Por eso, porque es un problema global, esperamos que sus conclusiones se debatan también en el seno de este organismo, de las Naciones Unidas, que ya ha convocado una sesión especial sobre las drogas para el año 2016. Si obramos unidos, si obramos juntos frente a la problemática de las drogas, con una visión nueva, moderna, integral, que se aparte de sesgos ideológicos o políticos, cuánto daño y cuánta violencia podemos evitar. Y no solo hablo de daño a las personas, sino también a la naturaleza, porque el narcotráfico se ha convertido en un depredador mayor de nuestros bosques tropicales, de nuestros bosques en general, en lo que podría catalogarse como un verdadero ecocidio. Colombia está comprometida a fondo con la protección del medio ambiente. Impulsamos en la Cumbre Ambiental de Río +20 la propuesta de establecer unos objetivos de desarrollo sostenible que sean un referente obligado en la agenda de desarrollo de las próximas décadas. Estos objetivos
en cuyo diseño estamos participando activamente, pueden y deben incorporarse en una agenda visionaria y ambiciosa de desarrollo para todos los países a partir del año 2015. De hecho, hicimos parte del panel de alto nivel convocado por el secretario general que presidió el primer ministro británico David Cameron y que ya entregó su informe. Y Colombia sigue poniendo mucho de su parte. Por ejemplo, hace pocas semanas duplicamos el área del Parque Nacional Natural más grande de Colombia, el Parque de Chiribiquete, ubicado en el centro mismo de nuestra Amazonía. Con esa decisión que tomamos, estamos declarando reserva natural y preservando de actividades mineras y de deforestación a un área similar a la de Bélgica, y no en cualquier lugar, sino en la zona donde la Amazonía tiene su máxima diversidad biológica y su máxima diversidad cultural. Esta misma mañana lanzamos, junto con el primer ministro de Noruega y otros 5 países, la iniciativa de la nueva economía climática, con el apoyo de los más serios institutos de investigación del mundo. Vamos a buscar la mejor forma de hacer compatible la eficiencia económica, la lucha contra la pobreza, con la preservación del medio ambiente. Así estamos asumiendo nuestra responsabilidad con el cambio climático, que ya nos ha afectado a los colombianos, y de qué manera: protegiendo las fuentes de oxígeno, las fuentes de agua, para la subsistencia no de Colombia, sino de todo el planeta. Y termino con esta declaración. En mi país estamos trabajando y seguiremos trabajando para que el doloroso caso de María Zavala y el de millones de víctimas no se repita más, nunca más, nunca más. Yo aspiro a que el fin del conflicto sea la buena noticia que traiga el presidente de Colombia en un año a esta asamblea. Muchas gracias. Eran las palabras del presidente Juan Manuel Santos acá en la Asamblea General de Naciones Unidas. Luis Eduardo, un discurso que estuvo centrado principalmente en la paz, un discurso que no mencionó el tema de Nicaragua, que era uno de los temas que estaba pronosticado, pero que fue un discurso muy internacional porque puso en contexto muchas de las cosas que pasan en nuestro país y que la audiencia, que es el público internacional, no tienen muy claro. Y empezó contando la historia de una mujer que ha sido víctima del conflicto y que ahora ha pasado a la otra orilla y es una persona que está contribuyendo a la consecución de paz en nuestro país. Pero se centró Luis Eduardo para que nos cuente bien el tema de la paz y de la manera en que se tiene que aplicar justicia en un escenario como el colombiano. Y tal y como lo habíamos anticipado esta mañana, el mensaje fue contundente. No la mencionó, pero es para la Corte Penal Internacional. Varias frases. Le ha dicho que respete el derecho de Colombia de buscar la paz y ha hecho claridad en esto, que no se puede pretender procesar a todas las personas que durante 50 años cometieron delitos en Colombia, que no se puede pensar en castigar todos los delitos. De todas maneras da a entender que habrá un sacrificio en materia de justicia, pero no habrá impunidad, en eso ha sido categórico. Es lo que le está diciendo el presidente Juan Manuel Santos a la comunidad internacional. Mire, nosotros llevamos un conflicto de más o menos unos 50 años, un conflicto que ha traído más de 200.000 víctimas, un conflicto que solamente se puede comparar, según el presidente Juan Manuel Santos, con aquellos genocidios históricos en la humanidad, y que vía la justicia no se puede ocupar caso por caso para encontrar una verdadera justicia nacional, sino que se tiene que haber y se tiene que crear un proceso que compense de alguna manera a las víctimas y eso contribuye a la paz. Lo que le está diciendo la comunidad internacional es, mire, nosotros vamos a cumplir con las normativas internacionales, pero tenemos que explorar un camino nuevo, un camino que no se ha podido aplicar en otros lugares del mundo, para nosotros, en nuestro problema, aplicárselo de esa manera. Y le ha dicho a la guerrilla, a las FARC concretamente, que es con la que está negociando. No mencionó el ELN, se tenía previsto que lo hiciera, pero no lo hizo. Pero le ha señalado a las FARC, tiene dos caminos: opta por la paz o seguimos en la guerra. Y les ha señalado
Colombia, estamos en un momento histórico y Colombia nos va a juzgar si en este momento llegamos a la paz o continuamos con el derramamiento de sangre en el país. Un discurso muy interesante, un discurso muy internacional, un discurso que seguramente va a generar algún tipo de discusión acá en las Naciones Unidas y también en Colombia, porque de nuevo pone sobre la mesa cuál será la metodología de nuestro país para enfrentar un proceso de reconciliación y un proceso de justicia cuando eventualmente solo sí se logra un acuerdo de paz con las FARC. Mire, le ha dicho a la guerrilla de las FARC Colombia, el gobierno colombiano quiere que las FARC esté de este lado, que sea aliada del gobierno, pero en la lucha contra el narcotráfico, y eso es entendible. Ellos tienen las rutas, protegen los cultivos en Colombia, entonces les ha dicho, se desmovilizan, firmamos la paz y los queremos acá, al lado del gobierno, luchando contra el narcotráfico. Nosotros vamos a seguir analizando el tema, pero Luis Eduardo, rápidamente la agenda del presidente para lo que queda del día. Bueno, lo central, como ya lo anotamos, este mensaje que entregó acá en la ONU se lo va a entregar a la fiscal de la Corte Penal Internacional. Queremos la paz, no habrá impunidad, porque eso es lo que va a entender la Corte Penal Internacional. Nosotros vamos a seguir analizando, consiguiendo algún tipo de reacción desde acá, desde las Naciones Unidas, donde se realiza esta Asamblea General. Regresamos con ustedes con más información en Bogotá. Muchas gracias, Luis Carlos, y también a Luis Eduardo Maldonado por su reporte. Regresamos nosotros también aquí a las noticias de nuestro país que se producen en Bogotá y en el resto de Colombia. Retomamos la grave situación que se vive en Bogotá por cuenta de los asesinos infiltrados en las barras del fútbol, que ya dejan 3 personas muertas en las últimas horas en la ciudad. Los crímenes llevaron a la alcaldía mayor a suspender el partido que esta noche iban a protagonizar Millonarios y Nacional en el Campín. Y hace un momento les mostramos ese video que están viendo ustedes, que muestra los últimos segundos de vida de un joven hincha del Nacional que estaba con varios amigos en una estación de Transmilenio. Se observa en él cómo otros hinchas de Millonarios se bajan de un articulado y atacan a los jóvenes que están esperando. El joven cae y luego se produjo el brutal ataque que lamentablemente le causó la muerte. Y cuando aún no nos reponíamos del impacto de ese hecho, se confirmó la noticia de la muerte de otro joven en el noroccidente de Bogotá. Allá está Paola Bermúdez. Paola, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? Así es, Vanessa, les contaba que hacia las 9 de la noche un joven reconocido hincha de Millonarios en este sector del noroccidente de Bogotá fue atacado por otro hincha, un seguidor de Millonarios, quien murió, recibió una puñalada en su pecho, portaba varios tatuajes de Atlético Nacional. Quien atacó tenía la camiseta del equipo albiazul. Junto a este teléfono público del conjunto Arboleda 7 en la localidad de Suba, en donde aún hay manchas de sangre, se desplomó Carlos Javier Rodríguez Fonseca, un joven de 22 años, hincha de Nacional, y quien según testigos fue atacado con un puñal por otro muchacho que supuestamente vestía una camiseta de Millonarios. Horas después falleció en el hospital de Suba. Es transportado aquí al centro de servicios especializados, es pasado a salas de cirugía y en salas de cirugía fallece. El hecho tiene conmocionados a los vecinos, quienes rechazaron el asesinato. A mí me parece injusto que maten a un muchacho por solo una camiseta. Nadie ejerce control con las personas que dirigen las barras. No hay educación, no hay dirigencia. Martín Herrera, hincha de Millonarios y residente del sector en el que ocurrieron los hechos, también condenó esta situación. No son solo hinchas, hay veces son delincuentes que se ponen una camisa porque es más barato una camisa de algún equipo, entonces la compran y hacen sus maldades. ¿A ti no te da miedo salir con esa camiseta a la calle? Porque me va a dar miedo, ¿no? Pues sí, da como un poco de susto, pero no, igual yo apoyo a mi equipo y pues una camiseta no tiene que ver que me va a hacer matar o voy a matar a alguien porque tengo una camiseta de otro equipo, ¿no? Según información de la policía, este año han sido detenidos 121 supuestos hinchas por delitos como lesiones personales y porte ilegal de armas. Pues la policía también ha informado que en lo corrido del año ha incautado 659 armas blancas en las entradas de los estadios de Colombia y asimismo que ha solicitado 163 sanciones a barras de diferentes equipos del país para tratar de no permitir la entrada de algunos de sus hinchas a los escenarios deportivos de fútbol de nuestro país. Información desde el noroccidente de Bogotá, Paola Bermúdez, Noticias Caracol. Gracias, Paola. Y estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos porque esta ola de violencia entre los hinchas generó la suspensión del partido esta noche entre Millonarios y Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Vamos a hablar del tema con Jennifer Montoya. ¿Qué es lo último? Buenas tardes, Jennifer.
Hola Juan Diego, pues mire, esta suspensión se veía venir más o menos desde las 6:48 de la mañana, cuando el alcalde Gustavo Petro trinó a través de su cuenta oficial de Twitter que si no había paz en los barrios por el fútbol, no podía haber fútbol en el estadio. Sin embargo, la confirmación oficial la tuvimos más o menos a las 9 de la mañana, cuando el secretario de Gobierno, Alfonso Jaramillo, dio el anuncio. Afirmó que Bogotá estaba de luto y que no se podía vivir la fiesta del fútbol, por eso la suspensión. El señor alcalde ha dado la orden perentoria que, debido a los 3 sucesos nefastos que se han presentado, se suspende el partido de fútbol. No hay partido hoy. Y no hay partido porque no estamos para días de fiesta. Este es un día de luto y no podíamos estar nosotros festejando algo que no nos merecemos, de no haber respetado la vida. Primero la vida por encima de cualquier cosa. Pues en este mismo recinto, en la Secretaría de Gobierno, nos encontramos con el vocero de los hinchas del Nacional, que dijo que celebraba la decisión de cancelar el partido, pero también nos contó que desde el 9 de septiembre había radicado una carta dirigida al secretario de Gobierno pidiendo la suspensión del partido porque no se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad. Habló de unos tuits amenazantes por parte de algunas de las barras bravas de Millonarios, como Blue Rain y como Comandos Azules, y afirmó que no se les estaba permitiendo entrar al estadio según lo que se estaba presupuestando. Escuchemos lo que nos dijo. Nosotros ya habíamos radicado una carta al distrito solicitando la nueva habilitación del estadio porque los protocolos de seguridad no estaban actualizados y no habían garantías como tal para la realización del espectáculo, y por las amenazas directas por parte de la Blue Rain y de los Comandos Azules, que en su Twitter habían puesto que muerte, no va a haber piedad esta vez, muerte a los sureños, muerte a todos los hinchas de Nacional. El Gobierno Nacional, en cabeza del ministro del Interior, también se pronunció sobre esta medida tomada por el alcalde mayor. Dijo que la respaldaba e instó a otros alcaldes del país a tomar medidas para evitar situaciones como la que estamos registrando hoy aquí en Bogotá. El Gobierno Nacional apoya la decisión del alcalde Petro. En Colombia no podemos seguir llorando nuestros muertos y celebrando los goles al mismo tiempo. Hace pocos minutos el comandante de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, afirmó desde Tolemaida que se estaba ofreciendo una recompensa de 15 millones de pesos a quien diera información que permitiera dar con la captura de este joven o de las personas implicadas en el asesinato del hincha en la estación de Ricaurte, aquí en Bogotá. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Urna virtual, pregunta del día. ¿Está de acuerdo con que se suspendan los partidos de fútbol cuando se registren hechos de violencia entre hinchas? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión del mediodía.